Hola compañeros, espero estén disfrutando de este curso. En esta lección continuaremos viendo algoritmos de ordenamiento y ahora va a ser el turno de Heap Sort. Heap Sort es una técnica de ordenamiento basada en una estructura de datos llamada montículo heap, que a su vez está basada en los árboles binarios. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un árbol o qué es un montículo heap? Bueno, un árbol en computación es una estructura abstracta de datos que se caracteriza por tener una estructura jerarquizada que contiene un nodo raíz y subárboles como nodos padres. En la imagen que vemos en pantalla, podemos observar un ejemplo de un árbol. Este sería su nodo raíz. Vemos que es el nodo a partir del cual empieza el árbol y no hay nodos arriba de él, y estos serían los subárboles que lo componen. Podemos ver que para cada subárbol hay un nodo padre, que por ejemplo para este subárbol, este sería su nodo padre. ¿Ok? Y bueno, a su vez estos subárboles también están compuestos por otros subárboles, como en el caso de este está compuesto por estos dos subárboles y estos serían sus respectivos nodos padres. Ahora bien, un árbol binario se caracteriza porque todos los padres tienen a lo más dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. El árbol que estamos viendo igual en pantalla es justamente un ejemplo de un árbol binario. Tiene aquí un hijo izquierdo, aquí un hijo derecho, y lo mismo para sus subárboles. Este padre tiene solamente un hijo izquierdo, un hijo derecho, un hijo izquierdo, un hijo derecho, y lo mismo para acá abajo. Podemos ver que en el caso de este nodo no cuenta con el hijo derecho, pero no importa, siempre y cuando cuente al menos, bueno, cuente con el hijo izquierdo si llega a tener algún hijo. Si no llega a tener hijos como este caso, pues también está bien. Ahora, por su parte, un montículo heap es un árbol binario que tiene la característica de que el valor de los nodos padres es mayor o menor que el valor de sus nodos hijos. Es decir, para este árbol que vemos en pantalla, para que este árbol que vemos en pantalla sea un montículo heap, si le ponemos valores a sus nodos, tendría que quedar, por ejemplo, de esta manera. Dejen, agarro. Por ejemplo, digamos que vamos a tener que los nodos padres van a tener un valor mayor que el de sus hijos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el número 80, perdón por el número tan feo que estoy escribiendo, pero no estoy acostumbrada a escribir en pantalla. Aquí podríamos tener el 70 y aquí el 80 y, perdón, aquí el, ah, el 78. Después aquí podríamos tener el 60, el 50. Aquí volver a tener un 70, un 65. Aquí tal vez un 20, un 40, 45, 30 y 0. Esto sería un montículo heap. ¿Por qué? Porque los nodos padres son mayores a sus nodos hijos siempre, ¿ok? Entonces, ya que explicamos esto, dejen borro mis rayones. Ok, vamos a ver cómo representamos un árbol. En computación hay muchísimas formas de representar árboles o montículos heap. En nuestro caso vamos a utilizar listas o arreglos para realizar dicha representación. Para ello vamos a realizar este proceso. Bueno, aquí tenemos una lista de ejemplo y lo que vamos a hacer, vuelvo a tomar un lapicito para dibujar. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestro elemento en la posición 0. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestra raíz.
Y posteriormente, para obtener a sus hijos izquierdo y derecho, vamos a aplicar estas expresiones. Y va a ser la posición de nuestro nodo, que en este caso es 0. Entonces sería, el hijo izquierdo va a ser 2 por 0 más 1, va a ser 1, o sea, el número 2. El número que está en la posición 1. Y posteriormente el hijo derecho va a ser el número que se encuentre en la posición 2 por 0 más 2, es decir, el número 4. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la siguiente posición, que es la posición 1, y vamos a buscar a sus hijos. Su hijo derecho sería el que está en la posición 2 por 1 más 1, que sería el 3, y que justamente también es el número 3. Quedaría así. Y su hijo derecho va a ser el que se encuentra en la posición 2 por 1 más 2, es decir, el que está en la posición 4, que es también un 4. Ok. Después ya terminamos con los hijos del número que está en la posición 1, vamos a ir a la posición 2, que es el 4. Nuevamente vamos a hacer 2 por 2 más 1, va a ser 5. En este caso vamos a buscar el elemento que esté en la posición 5, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, va a ser entonces el número 5. Y su hijo derecho va a ser el que está en la posición 2 por 2 más 2, o sea, el que está en la posición 6, que es también el número 6. Ok, y ya terminamos con los hijos del elemento que está en la posición 2. Vamos ahora con los hijos del elemento que está en la posición 3, que es también el número 3. Vamos a aplicar esta expresión para buscar a su hijo izquierdo. El hijo izquierdo va a estar en la posición 2 por 3, 6 más 1, 7, es decir, este número. Va a ser el 5. Y su hijo derecho tendría que encontrarse en la posición 2 por 3, son 6 más 2, 8. En este caso, pues podemos ver que ya no tenemos más elementos, ya no hay posición 8, por lo que el árbol quedaría ya de esta forma y los demás nodos ya no tendrían hijos. El último hijo sería el número 5, que es el hijo del número 3. Ahora, el algoritmo va a estar compuesto, heapsort, va a estar compuesto por dos funciones. La primera va a ser heapsort, que nuevamente lleva, al igual que en mergesort, que también les expliqué, lleva el mismo nombre del algoritmo, y en esta lo que se va a hacer es que se va a observar cómo se van a ir ordenando los elementos. Y vamos a tener otra función que se llama heapify, que es una función que se va a encargar de obtener el elemento mayor o menor según sea el caso de cómo queramos ordenar nuestros números del árbol. Entonces, en las siguientes diapositivas, si ustedes ya tienen el documento descargado en su computadora, pueden ver el pseudocódigo y a continuación vamos a hacer un ejercicio para entender cómo funciona este algoritmo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema que vemos aquí arriba, que es una lista desordenada de 6 números mediante el algoritmo de heapsort. Lo que vamos a hacer es ordenarla de forma ascendente y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro árbol binario a partir del arreglo que tenemos aquí arriba. Acuérdense que, por ejemplo, para encontrar el hijo izquierdo del elemento número 0, que sería el 7, sería utilizar la expresión 2 por 0 más 1, que nos daría el 16, y para el derecho sería 2 por 0 más 2, que sería el número 18. Después, para encontrar los hijos del 16, tendríamos que hacer la operación 2 por 1 más 1, nos daría el 3, o sea, su hijo derecho sería el 5, y su hijo izquierdo sería el 13, que sería la posición 2 por 1 más 2. Y finalmente, para encontrar los hijos de 18, sería aplicar la operación 2 por 2 más 1, que nos va a dar el elemento en la posición 5, que es un 1. Ok, entonces así quedaría nuestro árbol binario. Ahora sí vamos a empezar a aplicar el algoritmo de heapsort para ordenarlo. Lo primero que nos dice
es que vamos a tener una lista final vacía, la cual yo voy a poner aquí abajo. La voy a poner aquí abajo. Y nos dice que vamos a tener una variable i que va a inicializarse en el valor de la longitud de la lista entre 2 menos 1. En este caso sería la longitud de la lista es 6, entre 2 es 3, menos 1 sería 2. Y vamos a aplicar Heapify a partir de el nodo en la posición 2, que sería el 18, que es este nodo de aquí. Entonces vamos a aplicar Heapify. Heapify nos dice que revisemos primero si el nodo i tiene dos hijos. En este caso el 18 tiene un solo hijo, que es el 1. Entonces nos iríamos a la siguiente condición. Si el nodo i tiene un hijo, entonces vamos a revisar si el hijo es menor que el padre. En este caso sí, el hijo es menor que el padre, por lo que vamos a intercambiarlos. Los voy a intercambiar primero del árbol y lo mismo estaría pasando aquí en el arreglo. Tendríamos aquí algo así. Y finalmente regresamos la lista, es decir, terminaría esta primera iteración. Vamos a decrementar i en 1, o sea, va a valer i ahora igual a 1, y vamos a aplicar Heapify para el nodo en la posición 1, que es el 16. Entonces vamos a ver qué dice Heapify. Dice, ¿el nodo i tiene dos hijos? O sea, ¿el nodo que está marcado en amarillo tiene dos hijos? Sí. Vamos a revisar cuál de ellos es el menor. En este caso, el hijo menor es el 5. Por lo que j va a valer 3, que es la posición en donde se encuentra el nodo 5. Vamos a revisar si ese hijo es menor que el nodo padre. En este caso sí lo es, por lo que vamos a intercambiarlos. Vamos a poner aquí arriba el 5. Aquí abajo vamos a poner al 16. Y lo mismo va a pasar aquí arriba. Aquí pondríamos al 5. Aquí iría el 16. Y posteriormente de intercambiarlos nos dice que vamos a aplicar Heapify a partir del nodo J, o sea, a partir del nodo que está marcado en azul. Entonces vamos a aplicar Heapify. En este caso el nodo no tiene dos hijos, el nodo tampoco tiene un hijo, por lo que terminaría esta iteración. Terminaría también esta iteración que está marcada en amarillo y la letra i la vamos a decrementar en 1, por lo que ahora va a valer 0. Hago mejor mi 0. Ok. Entonces ahora vamos a aplicar Heapify para el nodo en la posición 0, o sea, para el número 7. Vamos a revisar. ¿El nodo tiene dos hijos? Sí, tiene el 5 y el 1. Entonces vamos a revisar cuál de los hijos es el menor. El menor es el 1, que es el hijo que está en la posición 2, por lo que ahora j va a valer 2. Y vamos a revisar si ese hijo es menor que el nodo padre. En este caso sí lo es, por lo que vamos a intercambiarlos. Aquí voy a poner al 1 y aquí voy a poner al 7. Y lo mismo pasaría aquí arriba. Aquí pondría al 1 y aquí pondría al 7. Ok. Entonces, ya hice ese intercambio. Voy a aplicar Heapify a partir del nodo que está marcado en azul. Entonces, vamos a revisar Heapify. Y Heapify nos dice, ¿el nodo tiene dos hijos? No. ¿El nodo tiene un hijo? Sí. ¿Ese hijo es menor que el padre? En este caso no, porque 7 es menor que 18, entonces esto se quedaría así. Acabaría entonces esta iteración que está marcada en azul. Acabaría la iteración que está marcada en amarillo
Y como i ya llegó a 0, entonces ya también terminaríamos con las instrucciones que están en este bloque. Pasaríamos a las que siguen. Nos dice que inicialicemos i en 0, en este caso ya vale 0. Y vamos a empezar. Vamos a intercambiar el primer elemento por el último de la lista. O sea, vamos a intercambiar de lugar al 18 con el 1. ¿Ok? Entonces, primero los voy a intercambiar del árbol. Quedaría algo así. Y después, aquí arriba de la lista, quedaría algo así. Dice que vamos a agregar el elemento menor, que es el que pusimos al final de la lista, a nuestra lista final. O sea, lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a eliminar de nuestra lista de números. Quedaría entonces algo así y vamos a aplicar Heapify a partir del nodo 0. Entonces vamos a aplicar Heapify, nos dice, ¿el nodo 0 tiene dos hijos? Sí. Vamos a buscar el más chico de ellos, que en este caso sería el 5, por lo que ahora J va a valer 1. Ok, ya que hicimos eso, vamos a revisar si el hijo que está marcado en azul es menor al padre. En este caso sí lo es, por lo que vamos a intercambiarlos. Aquí pondríamos al 5, aquí pondríamos al 18 y lo mismo pasaría aquí arriba. Aquí tendríamos al 5 y aquí al 18. Después nos dice que apliquemos Heapify a partir del nodo que está marcado en azul. Entonces vamos a revisar. Nos dice, ¿el nodo que está marcado en azul tiene dos hijos? Sí. Vamos a buscar al menor de ellos, que en este caso sería el 13. Entonces J va a tomar el valor de 13, que sería 4. ¿Ok? Ya que hicimos esto, vamos a revisar si el hijo es menor al padre. Si lo es, por lo que vamos a intercambiarlos. Aquí sería 13, aquí sería 18 y lo mismo pasaría acá arriba. Vamos a intercambiarlos de lugar. Y ya que hicimos eso, vamos a aplicar Heapify a partir del nodo que intercambiamos, que es el que está marcado en amarillo. En este caso, cuando vamos a la función Heapify, el nodo 18 ya no tiene dos hijos, tampoco tiene un hijo, por lo que simplemente se acabaría esta iteración. Esta iteración de acá arriba también se acabaría, la que está en verde, y vamos a incrementar a i en 1. O sea, va a valer ahora 1. Nos dice ahora que intercambiemos nuevamente el primer elemento por el último de la lista, o sea, vamos a cambiar de lugar al 5 con el 18. Aquí vamos a poner al 5 y lo mismo para nuestra lista de aquí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar al último elemento de la lista, que es el 5, que también es el menor, a nuestra lista final y lo vamos a eliminar de la lista de números que estamos ordenando. Una vez que hicimos esto, vamos a aplicar Heapify a partir del nodo 0, o sea, a partir de este nodo. Revisamos, ¿el nodo tiene dos hijos? Sí. Entonces vamos a buscar al menor de ellos, que en este caso es el 7, por lo que J va a valer 2, ya que el 7 está en la posición 2. Revisamos si el hijo es menor al padre, en este caso sí lo es, por lo que vamos a intercambiarlos de lugar. Vamos a poner aquí el 7, aquí el 18 y lo mismo aquí en nuestra lista. Pondríamos aquí el 7 y aquí el 18. Posteriormente vamos a aplicar Heapify en el nodo que intercambiamos, que es el que está marcado en azul. Revisamos si el nodo tiene dos hijos, no los tiene. El nodo tiene un hijo, tampoco, por lo que simplemente regresaríamos nuestra lista, que sería terminar esta iteración. Terminaríamos esta iteración que está en verde y vamos a incrementar ahí en 1, o sea, ahora va a valer 2. Lo que vamos a hacer nuevamente es intercambiar de lugar a nuestro primer elemento con el último elemento. Entonces,
el 16 va a quedar en el primer lugar y el 7 en el último lugar. Y lo mismo aquí arriba. Ok, una vez que hicimos esto, agregamos al último elemento de la lista nuestra lista final y lo eliminamos de la lista que estamos organizando. Ahora vamos a volver a aplicar Heapify a partir del nodo 0, que es el que está marcado en verde. Revisamos, ¿el nodo tiene dos hijos? Sí. Entonces vamos a buscar al menor de ellos, que es el 13, y J va a valer 1, que es la posición en la que está el 13. Después vamos a revisar, ¿el 13 es menor al 16? Sí. Entonces vamos a intercambiarlos de lugar. Aquí va a quedar el 13, aquí va a quedar el 16. Lo mismo va a pasar aquí arriba. Y vamos a aplicar Heapify a partir del nodo que intercambiamos, que está en color azul. En este caso, Heapify nos pregunta, ¿el nodo tiene dos hijos? No. ¿El nodo tiene un hijo? Tampoco. Vamos a acabar con la iteración que está en azul. Acabamos con la iteración que está en verde e incrementamos ahí en 1, o sea, ahora va a valer 3. Entonces, regresamos a heapsort y nos dice que intercambiemos el primer elemento, que es el menor de la lista, por el último elemento de la lista. O sea, vamos a pasar al 13 al final de la lista y el 18 lo vamos a poner en primer lugar. Lo mismo aquí abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar al elemento menor, que es el que está en la última posición de la lista, a nuestra lista final y lo vamos a eliminar de la lista que estamos ordenando. Ya que hicimos esto, vamos a aplicar Heapify a partir del nodo 0. Heapify nos pregunta, ¿el nodo tiene dos hijos? No, ya solo tiene uno, entonces entraría en el segundo condicional. Si el nodo tiene un hijo y el hijo es menor que el padre, entonces vamos a intercambiarlos. En este caso el 16 es menor que el 18, entonces sí hacemos el intercambio. Primero lo hago en el árbol, ahora lo voy a hacer en el arreglo. Y simplemente vamos a acabar la iteración que está en color verde. Y vamos a incrementar ahí en 1, que sería ahora un 4. Vamos a intercambiar el primer elemento de la lista con el último. Aquí quedaría el 18, aquí quedaría el 16, lo mismo aquí arriba. Después agregamos el elemento menor al final de la lista final, o sea, el elemento que está al final de nuestra lista que estamos ordenando, y lo eliminamos de la lista que estamos ordenando. Aplicamos Heapify a partir del elemento número 0, que es el 18. En este caso, aunque vayamos a Heapify, ya no se va a hacer nada porque nos pregunta Heapify, el nodo tiene un hijo, tiene dos hijos, ya no tiene ninguno, entonces simplemente se acabaría con la iteración, se incrementaría y en 1 ahora valdría 5, y lo que vamos a hacer ahora es, dice, intercambiar el primer elemento con el último. Ya no habría un intercambio porque ya solo hay un elemento. Vamos a agregar este elemento al final de la lista final, o sea, el 18 lo agregamos a nuestra lista final y lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar de la lista que estamos ordenando y vamos a aplicar Heapify a partir del nodo 0. En este caso ya no tenemos ningún nodo, entonces ahí se acabaría nuestro algoritmo y aquí abajito nos quedaría nuestra lista ya ordenada.